Dios no les prestó esa tierra y esa ciudad a los israelitas. Él se las dio por siempre y eso Dios lo dijo bien claro. Pero las naciones del mundo, la ONU, la mayoría de los líderes mundiales y los medios no lo tienen claro. Ellos creen que la solución es repartir la tierra de Israel y Jerusalén, etcétera, y cita varios versículos. Doctor Vidal, ¿qué nos puede decir usted acerca de esto? Bien, es un punto de vista bastante extendido el que expone este pastor, en mi opinión profundamente equivocado. Voy a intentar explicar por qué. Si el argumento es el de la legalidad internacional, Israel lleva violando la legalidad internacional al menos desde 1967, ocupando un territorio que no formaba parte del Estado de Israel, que se fundó en 1948, desobedeciendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y quebrantando el derecho humanitario de guerra que impide que cualquier nación ocupante desaloje a la gente del territorio ocupado para cubrirlo con nacionales propios, si estamos hablando en términos jurídicos. Si hablamos en términos espirituales, yo creo que la cosa es más complicada todavía para aceptar ese punto de vista, porque cualquiera que recuerde lo que aparece en Lucas 21 o Marcos 13 o Mateo 24 es la exclamación de Jesús de que los judíos en una generación van a ser expulsados de Jerusalén, el templo va a ser destruido y no serán restaurados hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. O yo no he leído la prensa últimamente o no tengo la menor noción de que el Estado de Israel haya dicho bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta idea, que se puede sustentar desde un punto de vista cristiano, es sostenida por muchos judíos. Por ejemplo, hay muchos judíos incluso que viven en Israel que consideran que el Estado de Israel no es legítimo, porque el Estado de Israel solo lo puede restaurar el Mesías, y no un conjunto de sionistas que mayoritariamente en la fundación eran socialistas y ateos. Se puede estar o no de acuerdo con esto, pero a mí me parece bastante claro. Y no veo por qué el que en un momento determinado un conjunto de sionistas, en su mayoría judíos ateos del este de Europa, decidieran reconquistar un pedazo de Israel, invalida las palabras de Jesús. Y tampoco veo cómo eso se puede conciliar con la idea que tienen judíos ortodoxos de que en última instancia la restauración de Israel la traerá el Mesías, pero no el esfuerzo humano. Voy a añadir otro punto que me parece muy importante. Cuando el sionismo se funda, el sionismo prácticamente hasta el Holocausto es minoritario entre los judíos y es muy combativo por los judíos. Consideran que es un intento secular de sustituir las promesas de Dios y de sustituir al Mesías. Y hay algún rabino, aunque fuera una postura minoritaria, que intenta razonar el hecho de que, bueno, lo que dices puede que sea cierto. Y uno de estos rabinos dice, bueno, es evidente que el Mesías no ha venido, eso es un gran error, pero él creía que el Mesías no había venido, y como el Mesías no ha venido, no podemos seguir esperando al Mesías, y tenemos que llegar a la conclusión de que el Mesías somos el pueblo judío que se autolibera a sí mismo y tenemos que regresar. Y no me sorprende que esa fuera una postura muy minoritaria entre los judíos hasta el Holocausto. El Holocausto cambia las cosas. De hecho, y hay varios estudios muy interesantes publicados aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos los grandes rabinos anteriores a la Segunda Guerra Mundial eran todos anti-sionistas. Y el sionismo era muy reducido, incluso era gente que venía de fuera, como el padre de Netanyahu, que estuvo un tiempo aquí, que supongo que ha determinado lo bien que conoce Netanyahu la mentalidad de los norteamericanos y cómo se aprovecha de ello. Y el padre vivió aquí porque no había sionistas, había que traerlos de fuera para convencer a los judíos de Estados Unidos. Los judíos de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial estaban sobre todo preocupados por integrarse en la sociedad americana, es decir, por ser buenos ciudadanos americanos. Y es algo que se ve en la literatura. Y es algo
que no era lo que les preocupaba a los sionistas. Voy a hacer una última observación y esto me parece importante. En la Biblia hay una cuestión indiscutible y es que Dios no hace acepción de personas. En ningún momento Dios tolera la maldad porque supuestamente la haga su pueblo, todo lo contrario. Si uno lee Amós, y estuve enseñando sobre Amós y Oseas y Jonás la semana pasada, en un curso online, lo que queda claro es que Dios pide más responsabilidad a su pueblo. El hecho de ser el pueblo de Dios no es la garantía de que yo hago lo que me complace y quiero pisoteando a los demás y Dios lo respalda porque soy su pueblo. El ser el pueblo de Dios exige una mayor responsabilidad ante la moral de Dios. Y en un momento determinado, Amós, que ha ido al reino de Israel y que predica contra el pecado del reino de Israel, dice, no creáis que vais a escapar del juicio de Dios por ser el pueblo de Dios, todo lo contrario. Si sois el único pueblo al que Dios sacó de Egipto, si Dios quitó delante de vosotros a los amorreos que eran como encinas, eso os hace más responsables. Y si no os volvéis a Dios, el castigo de Dios va a caer sobre vosotros. Ahora es curioso que cuando uno va a Amós 1:1, aparece una referencia enigmática que es 2 años antes del terremoto. Y uno dice, ¿qué terremoto es ese? ¿Por qué cuenta esto? ¿Qué importancia tiene? Esto es una tontería de esas que aparece en la Biblia y no tiene relevancia. Sabemos cuándo fue el terremoto de Amós, porque se puede determinar los terremotos, se ha investigado, sabemos el año del terremoto y por lo tanto sabemos qué año fue 2 años antes del terremoto. Entre la predicación de Amós 2 años antes del terremoto y la destrucción del reino de Israel por Asiria para que desapareciera totalmente el reino de Israel, pasaron justos 40 años, una generación. Y creo que la Biblia lo dice de una manera muy clara. Tuvieron una generación para arrepentirse, no se arrepintieron, y Dios juzgó a Israel y desapareció el reino de Israel para siempre. Es lo mismo que pasa en Mateo 24. Dios otorgó una generación del año 30 al año 70 después de Cristo para ese arrepentimiento. No se produjo y el año 70 las tropas romanas arrasaron Jerusalén y acabaron con Israel como una potencia independiente. Y la profecía de Jesús se cumplió de una manera matemática. Cuando los discípulos vieron el templo y se quedaron pasmados por las grandes construcciones, Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. El templo tenía una techumbre de oro. Y cuando se incendió, al llegar las tropas romanas, parece que fue de manera accidental, pero se extendió el incendio y no hubo manera de pararlo. La techumbre de oro se derritió y ese oro derretido cayó sobre las piedras de la explanada. Y los legionarios romanos arrancaron las piedras para poder coger el oro derretido que había quedado entre las piedras y no quedó literalmente piedra sobre piedra, como dijo Jesús. Y esa es una situación que me temo que no va a variar hasta que, como dijo Jesús, digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Dios no va a condenar el pecado de nadie, ni del Estado de Israel, ni de este país, ni de nadie. Y el Estado de Israel, aparte de cuestiones como puede ser la guerra, etcétera, etcétera, tiene una capital como Tel Aviv, que es la capital gay del mar Mediterráneo. Y pensar que Dios va a tolerar esto porque es el Estado de Israel, a mí me parece que es mucho esperar. Lamento haber sido tan largo, pero es que la pregunta era muy larga también. Quiero darle la oportunidad al pastor Interian que él aclare su punto de vista, por favor. Ahí mismo tiene el micrófono, pastor. Tome el micrófono. Yo discrepo del punto de vista, que también es respetado. Según la Biblia, Jerusalén no está en conflicto. Para Dios, Jerusalén es la ciudad que le dio a Israel y que le dio, y es la ciudad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo las Naciones Unidas? Realmente internacionalizar el problema de Jerusalén.
porque querían dividir a Jerusalén en dos capitales. Y en Joel, pasaje de Joel dice que Dios realmente, porque dividieron su tierra y repartieron a su pueblo. O sea, él tiene sus puntos de vista y yo tengo el punto de vista que Jerusalén, el verdadero conflicto en el mundo, en el Medio Oriente, es la tierra de Israel y Jerusalén. Y esa tierra Dios se la dio, doctor, por pacto sempiterno. Usted tiene sus puntos de vista, sí. Yo tengo el mío. Sí. El por pacto sempiterno es por siempre. O sea, y Jerusalén no está en subasta, no está en negocio. Ahora, las naciones del mundo no conocen eso. Y eso lleva a grandes confrontaciones y a grandes guerras. Inclusive está la guerra de Armagedón, que es la tercera guerra mundial y que les va a dar el reino. Sí. La tercera guerra mundial les va a dar el reino. La primera guerra mundial le dio derecho a la tierra. La segunda guerra mundial le dio derecho, por las Naciones Unidas también, a la nacionalidad. Y dice Norbert Lief, que estoy muy de acuerdo con él, un escatólogo, ¿será necesaria una tercera guerra mundial para darles el reino? Qué sabio. La guerra de Armagedón es la tercera guerra mundial donde viene Cristo y establece el reino, con capital en Jerusalén. Lo felicito por su gran talento y conocimiento, aunque discrepamos en esto. Sí, no he terminado. Y me parece importante, puesto que le han concedido la réplica, yo tengo derecho a la dúplica. Es el linaje de Abraham quien tiene derecho a las promesas de Dios. El linaje de Abraham. ¿Quién es el linaje de Abraham? ¿Judíos, ateos y agnósticos? No. La Biblia establece claramente quién es el linaje de Abraham en Gálatas capítulo 3, donde dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, versículo 28, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No hay linaje de Abraham fuera de Cristo, y no hay promesa fuera de Cristo. Y esto me parece muy importante.